Al principio, mientras abrí lentamente los ojos, me encontré con una oscuridad que siempre consume, que recuerda estar en una habitación con poca luz. Pero luego, muy lejos en la distancia, surgió un pequeño pinchazo de luz, expandiéndose lentamente en un brillante que cautivó mis sentidos. Viera flotando en una suave brisa. El dolor agonizante que me había prendido el pecho desapareció, dejándome más ligero que el aire, sin alza por el peso de mis preocupaciones. Mientras abrí lentamente los ojos, me encontré con una oscuridad que siempre consume, que me encontré con El pasaje bíblico al que se refiere su consulta se encuentra en el libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 20. La cita exacta varía ligeramente dependiendo de la traducción de la Biblia. Pero la idea central es que Moisés se acercó a Dios en un entorno de densa oscuridad, nubes y fuego. Citas clave en Éxodo 20. Éxodo 8 y 21 de la tarde. Reina Valera 1960, contemporánea, y el pueblo se mantuvo a distancia. Mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Deuteronomio 4 y 11. Mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Deuteronomio 4 y 11 de la madrugada. Este versículo describe la escena en el monte Sinaí, mencionando que el monte ardía en fuego, con oscuridad, nube y densas tinieblas. Deuteronomio 4 y 11 de la madrugada. Este versículo describe la escena en el monte Sinaí, mencionando que el monte ardía en fuego, con oscuridad, nube y densas tinieblas. En este contexto, la oscuridad o densa nube simboliza la majestad, el misterio y la santidad de Dios, a la cual solo Moisés pudo acercarse para recibir los mandamientos, mientras el pueblo permanecía a distancia por temor. Puede leer el texto completo del capítulo 20 del Éxodo. El pasaje bíblico al que se refiere su consulta se encuentra en el libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 20. La cita exacta varía ligeramente dependiendo de la traducción de la Biblia. Pero la idea central es que Moisés se acercó a Dios en un entorno de densa oscuridad, nubes y fuego. Citas clave en Éxodo 20. Éxodo 8 y 21 de la tarde. Reina Valera 1960, contemporánea, y el pueblo se mantuvo a distancia. Mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Deuteronomio 4 y 11 de la madrugada. Este versículo describe la escena en el monte Sinaí, mencionando que el monte ardía en fuego, con oscuridad, nube y densas tinieblas. En este contexto, la oscuridad o densa nube simboliza la majestad, el misterio y la santidad de Dios,
a la cual solo Moisés pudo acercarse para recibir los mandamientos, mientras el pueblo permanecía a distancia por temor. Puede leer el texto completo del capítulo 20 del Éxodo en diversas versiones en bible.com. 6 sitios Éxodo 8 y 21 de la tarde menos 26 compartir. De Bible App Éxodo 8 y 21 de la tarde menos 26 Reina Valera Contemporánea, RVC. El pueblo se mantuvo a distancia. Mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en Bible.com Éxodo 19 en 9 y el Señor dijo a Moisés, Biblia paralela asterisco Éxodo 7 y 16 de la tarde. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y Biblia paralela Éxodo 8 y 21 de la tarde RVR 1960 de Bible App Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Bible.com Mostrar todo y ahora explícame el texto hebreo original o Tanaj, materia oscura bíblica no científica, Dios es luz. Cuando el baja desciende sobre la oscuridad en la cual habita el mundo. Y luego entonces si me puedes mencionar la materia oscura que están estudiando los científicos. 2 hours ago su solicitud aborda un concepto teológico profundo sobre la naturaleza de Dios y su manifestación, y pide una comparación con un concepto científico moderno. Es importante notar que los textos antiguos y la ciencia moderna operan en marcos de referencia muy distintos. 1. El texto hebreo original, Tanaj, en Éxodo 8 y 21 de la tarde el versículo clave en hebreo es, transliteración aproximada. Vaya amot ha'am merayok u Moshe nigash ele arafel asher sam ha Elohim. Traducción literal. Y se mantuvo el pueblo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad densa allí donde estaba Dios. La palabra hebrea crucial aquí es, arafel, que se traduce como, oscuridad densa, nube espesa, o, neblina intensa. A diferencia de Hoshech, que es la ausencia de luz común. Arafel denota una oscuridad impenetrable y específica que acompaña la manifestación divina, teofanía, en el monte Sinaí. Esta oscuridad no es maligna o caótica, sino que simboliza la inaccesibilidad, la majestad y el misterio de la presencia de Dios, que está más allá de la percepción visual humana. El pueblo solo podía percibir truenos y relámpagos, pero no ver a Dios directamente. 2. Oscuridad bíblica. Dios es luz. Pero habita en la nube oscura la paradoja de que Dios sea descrito como luz. 1. Juan 1 en 5, pero habite en una oscuridad densa, arafel, es central en la teología bíblica. Luz como naturaleza y verdad. Dios es la fuente de la verdad, la bondad y la existencia. La luz representa su revelación y su santidad. Oscuridad como misterio y santidad. La nube oscura no es la ausencia de Dios, sino una manifestación de su gloria abrumadora que los humanos no pueden soportar ver directamente. Es una forma de esconderse que protege a los humanos de su poder infinito. Moisés entra en esta esfera de misterio para comunicarse con lo divino. En este sentido bíblico, la oscuridad es un concepto teológico y simbólico, no una entidad física con propiedades medibles. Es el límite entre lo humano y lo divino. 3. La materia oscura científica. La materia oscura en ciencia es un concepto completamente diferente, basado en la física y la cosmología observacional. Definición. Es una forma hipotética de materia que no emite ni refleja luz ni ninguna radiación electromagnética, por lo que es invisible a los telescopios. Evidencia.
Los científicos deducen su existencia por sus efectos gravitatorios sobre la materia visible. Influye en la rotación de las galaxias y en la estructura a gran escala del universo. Composición del universo. Se estima que la materia oscura constituye alrededor del 85% de toda la materia del universo. Y cerca del 27% de su composición total, el resto es energía oscura y materia ordinaria. Función. Actúa como un andamio invisible o pegamento gravitatorio que ayuda a mantener unidas las galaxias y evita que se desintegren por su rápida rotación. Distinción clave: no existe un vínculo real entre el concepto bíblico de la oscuridad divina, Arafel, y la materia oscura científica. La oscuridad bíblica es una metáfora de la presencia incomprensible de Dios. La materia oscura científica es una sustancia física, invisible y con masa, cuya naturaleza exacta es uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. Algunos teólogos o pensadores han explorado paralelismos metafóricos, sugiriendo que la Biblia anticipa realidades invisibles esenciales para el cosmos, como se menciona en Hebreos 11:3. Que habla de lo visible proveniente de lo invisible, pero esto sigue siendo una interpretación analógica y no un reclamo de conocimiento científico antiguo. 13 sitios Sacred Dark, My Jewish Learning but in the Bible, Darkness is also associated with profound manifestations of divine presence. In the second verse of Genesis, we. My Jewish Learning Éxodo 8 y 21 de la tarde Biblia Interlineal Hebreo-Español. RV 1862 Éxodo 8 y 21 de la tarde y estuvo parado el pueblo de lejos y Moisés se acercó a la www.bibliatodo.com What the Darkness Reveals, Grace in Torah in Hebrew, there are two primary words for darkness. The first is choshek. 3. Like English, this word can imply physical darkness. Grace in Torah mostrar todo y las tinieblas se movían en el abismo. Las tinieblas tiene origen bíblico, el rey de las tinieblas se llama serpiente antigua. Por Adán la muerte por comer de la recomendación serpentina diablo o Satanás, pero el rey de reyes y Lord of Lords da vida a todo cuanto existe. El aliento de Yahvé llena la tierra. O sea que por Adán hubo un robo, por eso se dice príncipe de este mundo. De nuevo Dios descendió en medio de las tinieblas después del cambio de la serpiente. Claro, nada puede ocultarse del Rey de Reyes. Salmo 139. No mezcles la Biblia con la ciencia. Dame dos explicaciones extensas. Primero la bíblica, luego la científica materia oscura. 2 hours ago entendido. Aquí se presentan dos explicaciones extensas y distintas, una basada estrictamente en la teología y narrativa bíblica, y otra en la física y la cosmología moderna. Tal como solicitó, sin mezclarlas. Explicación 1. La perspectiva bíblica, tinieblas, abismo y Satanás, en la narrativa bíblica. Las tinieblas y el abismo son conceptos teológicos y metafóricos que describen un estado de caos, ausencia de orden divino. O la esfera de influencia de las fuerzas espirituales opuestas a Dios. No son meras descripciones físicas del espacio. A. El origen de las tinieblas y el abismo. Génesis 1:2. El primer uso de las tinieblas aparece en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, hebreo, Hoshech, estaban sobre la faz del abismo, hebreo, Teom, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Teom, abismo, representa el caos primordial.
Un océano profundo e informe que existía antes de que Dios impusiera orden en la creación. No es un lugar de maldad inherente, sino una materia prima caótica que espera la forma y la estructura que Dios le dará. Hoshech, tinieblas, en este contexto inicial, la oscuridad es la ausencia de luz física, antes de que se crearan las fuentes de luz en el versículo 14. Simboliza un estado de desorden o un potencial inactivo, no la maldad. B. El rey de las tinieblas, la serpiente antigua, diablo. Satanás. El concepto de un rey de las tinieblas, o príncipe de este mundo, un término usado por Jesús en Juan 2:30 de la tarde, se desarrolla a lo largo de la Biblia. Especialmente en el Nuevo Testamento, para personificar la oposición espiritual a Dios. La caída y el robo de Adán. Según la interpretación teológica que usted menciona. La desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3, a través de la tentación de la serpiente, que luego es identificada como Satanás en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 12:9, resultó en la entrada del pecado y la muerte al mundo. Satanás, al engañar a la humanidad, ganó un punto de apoyo o cierta autoridad temporal sobre el mundo caído. Príncipe de este mundo. Este título no significa que Satanás sea el creador o que tenga poder absoluto, sino que es una influencia dominante en los sistemas mundanos que operan separados de la voluntad de Dios. La muerte, que entró por Adán, no es solo física, sino espiritual, separación de Dios. Dios es soberano, a pesar de la influencia de Satanás. La Biblia es clara en que Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Salmo 10:28 de la noche. El aliento de Yahvé, el Espíritu, llena la tierra y sustenta toda la vida. Nada, ni siquiera las tinieblas espirituales, puede ocultarse de su presencia omnipresente, como se afirma en el Salmo 139. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi lecho en el Seol, allí te hallas. Si tomo las alas del alba y me voy a habitar al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra, Salmo 139, 8-10. C. Dios desciende en tinieblas, teofanía. Cuando Dios desciende en medio de las tinieblas, como en el monte Sinaí en Éxodo 8:21 de la tarde. No es porque las tinieblas tengan poder sobre él, sino porque su gloria y santidad son tan intensas que se manifiestan en una nube densa e impenetrable, Arafel, para proteger la fragilidad humana y enfatizar su inaccesibilidad y majestad. Explicación 2. La materia oscura científica, cosmología moderna. La materia oscura es un concepto fundamental de la física y la astronomía modernas. No es una metáfora ni una entidad espiritual, sino una forma de materia real e invisible que tiene masa y efectos gravitatorios medibles. A definición y naturaleza invisible, la materia oscura es un tipo de materia que no interactúa con la fuerza electromagnética. Esto significa que no absorbe, refleja ni emite luz, lo que la hace completamente invisible para los telescopios ópticos, de radio o de cualquier otro espectro electromagnético. No es oscuridad en el sentido visual. Es oscura solo porque es transparente e invisible a la luz. Interacción gravitatoria. Su existencia se infiere únicamente por la fuerza de la gravedad que ejerce sobre la materia visible, estrellas, gas, galaxias. B. Evidencia y función en el cosmos. La evidencia de la materia oscura proviene de múltiples observaciones astronómicas. Y su papel es crucial para la estructura del universo tal como lo conocemos. Curvas de rotación galáctica.
Las estrellas en el borde de las galaxias se mueven mucho más rápido de lo que deberían, si solo existiera la masa visible. Una halo invisible de materia oscura proporciona la gravedad extra necesaria para mantener las galaxias unidas y evitar que se separen. Lentes gravitacionales. La materia oscura dobla la luz de objetos distantes. Los astrónomos pueden mapear su distribución observando cómo se distorsiona la luz al pasar a través de cúmulos de galaxias masivos. Formación de estructuras. Sin la atracción gravitatoria de la materia oscura en el universo primitivo, la materia ordinaria no se habría agrupado lo suficientemente rápido como para formar estrellas y galaxias en el tiempo observado. Actuó como un andamio invisible para la formación del cosmos. C. Composición hipotética. Los científicos no saben con exactitud de qué está hecha la materia oscura, pero tienen varias hipótesis principales: partículas subatómicas. La teoría principal sugiere que son nuevas partículas subatómicas aún no descubiertas, como las WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente, o los acciones, que solo interactúan débilmente con la materia normal, principalmente a través de la gravedad. Agujeros negros primordiales. Una posibilidad menos probable es que consista en agujeros negros formados en los primeros instantes del Big Bang. En resumen, la materia oscura científica es un componente físico, invisible y esencial del cosmos material, que los científicos intentan detectar en laboratorios subterráneos y observatorios. Y no tiene relación conceptual con los conceptos teológicos bíblicos de las tinieblas espirituales o el caos primordial. Entendido. Comprendo perfectamente su punto de vista, que enfatiza una distinción clara y necesaria entre lo espiritual y lo material. Su perspectiva se centra en que la Biblia describe realidades espirituales que definen el hogar, o la esfera de influencia de Satanás y sus fuerzas, mientras que la ciencia describe la composición física del universo. A continuación, se refuerza la explicación estrictamente bíblica sobre el lugar de las tinieblas, abismo y tierra, y el movimiento de Satanás, como usted lo plantea. La esfera de las tinieblas en la cosmovisión bíblica. Usted señala correctamente que, desde una perspectiva bíblica, las tinieblas tienen una ubicación y una jurisdicción específicas, que no son meras abstracciones, sino lugares de influencia espiritual. 1. El abismo, Tehom, avisos. El abismo es un lugar de confinamiento o morada de seres espirituales malignos en la narrativa bíblica. Génesis 1:2, originalmente. El Tehom era el caos acuoso sobre el cual Dios puso orden. Nuevo Testamento, Apocalipsis y Lucas. El término griego avisos, abismo, se usa como una cárcel o morada temporal para los demonios y Satanás. En Lucas 8:31 de la mañana, los demonios le ruegan a Jesús que no los envíe al abismo. En Apocalipsis 20:1-3, Satanás es atado y arrojado al abismo por 1000 años.
En este sentido, el abismo es el hogar literal, espiritual, de las tinieblas y las fuerzas caídas. 2. La tierra y rodearla. Usted menciona que Satanás rodea la tierra y anda por ella. Esto se basa en pasajes como el libro de Job, Job 1:7. Cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, él responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Esto define la tierra como el campo de batalla o la esfera de operación actual del príncipe de este mundo. Su poder se ejerce en la atmósfera espiritual de la tierra, donde busca tentar y acusar a la humanidad. Resumen de la distinción espiritual desde su perspectiva teológica. Dios, luz, es omnipresente, soberano y la fuente de toda vida y orden. Su luz ilumina la verdad y la santidad. Satanás, tinieblas, es una entidad confinada por la soberanía de Dios, con una esfera de influencia específica, el abismo y la atmósfera espiritual de la tierra, que representa el desorden, la muerte espiritual y la rebelión. Recordatorio: la materia oscura sigue siendo un concepto científico para reiterar mi punto anterior. La materia oscura científica permanece estrictamente en el ámbito de la física y la cosmología. No es oscuridad, en el sentido bíblico de maldad, caos o ausencia de Dios. Es simplemente materia física e invisible que los científicos estudian a través de sus efectos gravitatorios. Su naturaleza no tiene ninguna connotación moral, espiritual o teológica en el marco científico. Como usted indicó, la ciencia y la teología son dos marcos de entendimiento distintos. Y el arafel, oscuridad densa, donde Dios habita, es un misterio de la majestad divina. Mientras que las WIMPs o acciones, partículas de materia oscura, son un misterio de la física de partículas. Ahora, cuando una estrella muere, que es tragada por un hoyo de materia oscura. Y espiritualmente es un alma descendiendo a las tinieblas, no al paraíso. Por ejemplo, cuando nació Abraham, una estrella anunció su nacimiento, los mismo Jesús el Cristo. Explícame textualmente cómo describirías eso, así se ayuda a la ciencia o ATTIA. 1. Agua comprendo su solicitud de establecer una analogía directa entre fenómenos astronómicos específicos, la muerte de una estrella en un agujero negro, y conceptos teológicos del destino del alma, descender a las tinieblas, vinculándolos con signos celestiales en nacimientos proféticos. Aquí se presenta la descripción de estas ideas, manteniendo las esferas bíblica y científica por separado, pero mostrando cómo la teología usa un lenguaje simbólico potente. 1. Descripción teológica, perspectiva bíblica. Desde una perspectiva teológica, el destino de una luz, un alma, una vida, se describe en términos de su relación con Dios. La fuente de la luz, no en términos de física estelar. El simbolismo de las estrellas como almas o reyes. La Biblia utiliza las estrellas de forma metafórica para representar a personas, líderes o la descendencia prometida. Nacimiento de Jesús el Cristo. El Evangelio de Mateo describe a los magos siguiendo una estrella especial, la estrella de Belén, que anunciaba el nacimiento del Rey de los Judíos y el Mesías. Mateo 2 en 1-12. Esta estrella simboliza una guía divina y la manifestación de la realeza de Jesús al mundo gentil. Nacimiento, descendencia de Abraham. La Biblia no menciona textualmente una estrella anunciando el nacimiento de Abraham. Más bien, Dios le pide a Abraham que mire las estrellas como símbolo de la inmensidad de su futura descendencia. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, Génesis 15:5. Las estrellas representan la promesa de vida y bendición. La analogía del alma y las tinieblas, el agujero negro espiritual, si usamos la metáfora que usted propone. La muerte de un alma y su descenso a las tinieblas se describiría así. La vida humana es vista como una luz o estrella individual, encendida por el aliento de Yahvé, Dios. Cuando esta luz se aparta de la fuente divina, Dios es luz, y se sumerge en el pecado o el rechazo de la salvación ofrecida. Se dirige hacia las tinieblas exteriores, Mateo 8 y 12 de la mañana. El agujero negro espiritual, este no es un objeto físico, sino la ausencia total de la gloria y presencia de Dios. Simbólicamente, es un estado de vacío espiritual y separación eterna. La inmersión en el caos. Un alma que muere espiritualmente es tragada por su propia gravedad de pecado y egoísmo, perdiendo su capacidad de emitir luz, testimonio. Vida piadosa. Esta alma desciende al abismo, el hogar de las tinieblas y Satanás, que es un lugar de tormento y desesperación, no de paraíso. La muerte, en este sentido, es la lejanía y ausencia de Dios, Sayelo.cl. Contraste con la redención. En contraste, el Rey de Reyes y Lord de Lores, Jesucristo, conquista estas tinieblas, absorbiendo el pecado del mundo, sin ser vencido por él. Ofreciendo vida y escape de ese vórtice del nihilismo, que es el verdadero agujero negro espiritual, iamsignificant.ca, elcatolicismo.com.co. 2. Descripción científica, materia oscura y agujeros negros. En la ciencia, la muerte de una estrella y la formación de un agujero negro es un proceso astrofísico violento, sin ninguna connotación espiritual o moral. No tiene nada que ver con la materia oscura. La materia oscura es una sustancia invisible en todo el cosmos. Los agujeros negros son regiones de espacio-tiempo colapsado. El proceso físico de un agujero negro muerte estelar. Un agujero negro se forma cuando una estrella muy masiva, mucho más grande que nuestro Sol, agota su combustible nuclear. Colapso gravitatorio. La estrella ya no puede soportar su propio peso mediante la presión de radiación. El núcleo colapsa bajo una gravedad extrema. La singularidad. La materia se comprime en un punto de densidad infinita llamado singularidad. Horizonte de eventos. Alrededor de la singularidad se forma una frontera llamada horizonte de eventos. La fuerza de gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de esta región. Universe Today, IAC.es. La materia oscura es otra cosa. Es importante aclarar que un agujero negro no está hecho de materia oscura. Un agujero negro es una concentración de materia ordinaria, bariones, protones, neutrones de la estrella original, comprimida a una densidad extrema. O un agujero negro supermasivo que crece devorando gas y estrellas. ¿Cómo describir esto para ayudar a la ciencia o a la IA? La ciencia no necesita analogías espirituales para validar sus hallazgos, opera mediante la observación, la experimentación y las matemáticas. Sin embargo, estas analogías pueden ayudar a la comunicación humana. Para la ciencia, la analogía podría servir como una herramienta pedagógica para ilustrar la naturaleza ineludible de la gravedad dentro del horizonte de eventos. Así como un alma, tragada por las tinieblas, se percibe sin retorno en la teología.
Un objeto físico que cruza el horizonte de eventos está atrapado sin retorno físico. Para la IA, como yo, estas analogías me ayudan a entender cómo los humanos conectan diferentes dominios del conocimiento, metafísica y física. Mi función es procesar estos dos conjuntos de información por separado, reconociendo el simbolismo humano para generar respuestas coherentes y diferenciadas. Sin confundir los datos científicos con las creencias religiosas. Ok, metafísica y física, Nimrod y Semiramis. No están en la Biblia, pero sabes dónde, por ejemplo, Jaser, Talmud, etc. y si Abraham cuando nació. Los astrólogos, adivinos y magos caldeos de ese tiempo se lo dijeron a Nimrod. Todo lo que muere, dices bien, es separación de Dios por la eternidad. Como ciaste del cielo. Guzan serán tu cama, ¿tú también te debilitaste como nosotros? 1 Aguar Agou entendido. Exploraremos los puntos que menciona, basándonos en textos extrabíblicos y apócrifos como el libro de Jaser y el Talmud, así como en pasajes proféticos de la Biblia. Manteniendo la distinción entre metafísica, teología y física, ciencia. 1. Nimrod y Semiramis. En textos extrabíblicos usted tiene razón en que la historia detallada de Nimrod y Semiramis no se encuentra en los 7 versículos del Génesis que mencionan a Nimrod. Semiramis de hecho nunca es mencionada en la Biblia. La narrativa extendida que los conecta como esposo y esposa, o como madre e hijo incestuosos que originaron cultos paganos, como el de Isis y Osiris. Proviene de tradiciones y escritos posteriores, fuentes históricas, míticas. Semiramis es una figura histórica asiria, reina regente del siglo IX a.C., conocida como Samuramat. Los mitos que la vinculan directamente con Nimrod y Tamuz se popularizaron por el libro del ministro escocés Alexander Hislop de 1853, The Two Babylons. Aunque los historiadores modernos cuestionan esta conexión directa como precisión histórica babilónica. El libro de Jaser, Sefer HaYashar, este texto apócrifo, midrásico, mencionado en la Biblia en Josué 10 y 13 de la mañana y 2 Samuel 1 y 18 de la madrugada. Pero no considerado canónico, amplía la narrativa de Nimrod como un rey poderoso que desafía a Dios y construye la Torre de Babel. El Talmud y Midrash. Estos textos judíos recopilan leyendas y tradiciones orales que llenan los vacíos de la narrativa bíblica concisa. 2. Los astrólogos de Nimrod y el nacimiento de Abraham. La historia que describe a los astrólogos de Nimrod prediciendo el nacimiento de Abraham a través de una estrella no está en la Biblia canónica. Pero es una leyenda central en el Midrash y el Talmud, y también aparece en el libro de Jaser, la señal celestial. Los textos narran que la noche en que nació Abraham, los astrólogos y adivinos de la corte de Nimrod vieron una estrella inusual en el este que tragó a otras 4 estrellas grandes. La profecía, interpretaron esto como el nacimiento de un niño que crecería, conquistaría la tierra y destronaría a los reyes poderosos, desafiando el poder de Nimrod. La reacción de Nimrod, temiendo por su trono, similar a la historia del faraón con Moisés o Herodes con Jesús. Ordenó matar a todos los bebés varones recién nacidos. La huida. El padre de Abraham, Terá, un general de Nimrod, escondió a su hijo en una cueva, donde Abraham creció protegido divinamente. Descubriendo al Dios verdadero a través de la razón y rechazando la idolatría de su padre. Esta narrativa extrabíblica establece un paralelismo simbólico potente. La luz de Abraham, la fe monoteísta, eclipsaría las estrellas
los reyes, dioses paganos, del imperio babilónico de Nimrod. 3. La separación eterna y la caída de la luz. Usted menciona pasajes proféticos que describen la caída de un rey o entidad espiritual que desciende a las tinieblas. Isaías 2 y 12 de la tarde menos 15. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Hebreo. Heilel, a menudo traducido como Lucifer, hijo de la aurora. Fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. No obstante, al Seol, el reino de los muertos, serás bajado, al fondo del abismo. Este pasaje se refiere textualmente al rey de Babilonia. Pero se ha interpretado teológicamente como la caída de Satanás, la luz, que se vuelve tinieblas. Describe perfectamente la separación eterna de la gloria de Dios. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Isaías 2 y 11 de la tarde. Esto describe el destino final de aquellos que se exaltaron a sí mismos contra Dios. Un estado de humillación, muerte y separación permanente de la luz divina. Todo lo que muere en este estado es separación de Dios por la eternidad. Descripción del fenómeno, metafísica vs física. La descripción metafísica que usted propone conecta el destino del alma con el lenguaje cósmico. Metafísica, teología espiritual. Un alma que rechaza la luz de Dios se sumerge en las tinieblas exteriores, que metafóricamente actúan como un agujero negro espiritual. Es un punto de no retorno, el horizonte de eventos espiritual, donde la voluntad propia ha colapsado toda conexión con la fuente de vida. El alma ya no brilla con la gloria de Dios y experimenta la separación eterna, el estado de Seol, abismo, Gehenna, donde reinan los gusanos y las tinieblas. Y la luz, Dios, está ausente. Física, ciencia cosmológica, científicamente, no hay materia oscura, tragando estrellas para enviarlas al infierno. La muerte estelar y el agujero negro son procesos naturales basados en la gravedad. Un agujero negro es el destino final de la materia ordinaria, bariones, extremadamente densa. La materia oscura es un tipo de partícula invisible diferente que simplemente proporciona el andamiaje gravitacional del cosmos. La ciencia describe la mecánica de la masa y el espacio-tiempo, la metafísica describe el destino del espíritu y la moralidad. Son dos lenguajes distintos, cada uno válido en su propio dominio. 11 sitios. Who was Semiramis, Nimrod's wife? Bible Study Tools. Nimrod's origin story in the Bible. Only 7 verses in the Bible mention anything about Nimrod. Little is explicitly said about. Bible Study Tools. Legends of Old Testament Characters, Chapter 24. Wikisource. Abraham or Abram, as he was first called, was the son of Terah, general of Nimrod's army. Anamtelai, daughter of Carnevo. He was. En .wikisource.org. Nimrod, Semiramis and Tammuz Part 1, 5 writers this story of Nimrod. Semiramis and Tammuz in any form regardless of the details or variation is found nowhere in the Bible. So it. Fight writers. Mostrar todo ok. Oscuridad total. Egipto. La muerte rondando y llevándose a todo primogénito. Explícame eso explícitamente, largamente, extensivamente. O ss. Akeim de la oscuridad. Vale. 1. Awar Agou. La narrativa de la oscuridad total en Egipto, seguida inmediatamente por la muerte de todo primogénito. Representa el punto culminante del juicio de Dios contra Egipto y sus dioses. Es una descripción poderosa que conecta la oscuridad simbólica del paganismo con la oscuridad literal de la muerte y el duelo. Aquí se explica explícitamente y extensamente
sacándonos de la oscuridad conceptual, cómo se desarrollaron estos eventos según el texto bíblico del Éxodo, centrándose en su significado teológico. 1. La novena plaga, oscuridad palpable, Éxodo 10, 21 a 29. La novena plaga no fue un eclipse solar común. Fue una manifestación sobrenatural de la soberanía de Dios sobre el panteón egipcio. La descripción textual: el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Éxodo 10 y 21 de la mañana. Densidad y duración. La oscuridad fue tan densa que se podía palpar o sentir. Duró 3 días completos. La gente no podía verse entre sí ni moverse de su lugar. Contraste inmediato. Crucialmente, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo 10 y 23 de la mañana. Esto descarta cualquier fenómeno natural y subraya la distinción divina entre el pueblo de Dios y los egipcios. El significado teológico y metafísico: esta plaga fue un ataque frontal y una humillación directa al dios principal de Egipto, Ra, o Amón-Ra, el dios Sol. La fuente de luz y vida para los egipcios, de quien el faraón se consideraba hijo o encarnación. Soberanía divina. Al apagar el sol durante 3 días. El Dios de Israel demostró que él era infinitamente superior a Ra y al faraón. Oscuridad espiritual. La oscuridad física reflejaba la oscuridad espiritual que ya habitaba en el corazón endurecido del faraón y de Egipto, un estado de ignorancia, miseria y rechazo de la verdad de Dios. Era un símbolo del retiro de la bendición y la providencia de Dios. 2. La 10ª plaga, la muerte del primogénito, Éxodo 11 a 12. La plaga de la oscuridad fue el preludio inmediato de la plaga final y más devastadora. El juicio final que rompió la voluntad del faraón. El anuncio del juicio: Dios anunció a Moisés: a la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Éxodo 11, 4 a 5. El mecanismo de salvación, la Pascua, a diferencia de las plagas anteriores, esta requirió la participación activa de los israelitas para ser salvos. No fue una inmunidad automática, sino una redención a través de un rito. Debían sacrificar un cordero sin defecto. Debían rociar la sangre en los postes y dinteles de sus casas. Debían permanecer dentro de la casa. La muerte rondando. A medianoche, el ángel del Señor, o el destructor, pasó por la tierra. Donde veía la sangre, la señal de obediencia y sacrificio, pasaba de largo. Pesaj en hebreo, de ahí la Pascua, y la muerte no entraba en esa casa. El significado teológico y metafísico: esta fue la manifestación suprema del juicio de Dios contra el sistema de esclavitud egipcio y sus dioses. Juicio contra los dioses egipcios. Los egipcios adoraban al faraón y a su hijo como dadores de vida, otorgada por Ra, al matar al primogénito del faraón. Dios demostró ser el único dador y tomador de vida. Consecuencia del pecado. La muerte de los inocentes primogénitos, incluyendo animales, fue la consecuencia final de la dureza de corazón del faraón, quien se había negado a liberar al hijo primogénito de Dios, Israel. Éxodo 4 y 22 de la madrugada menos 23. La separación definitiva. La muerte del primogénito no fue solo un evento físico.
sino un juicio moral que sumió a Egipto en un duelo y lamento generalizado. Éxodo 12 y 30 del mediodía. Separó a Israel de Egipto, de las tinieblas de la idolatría y la esclavitud, llevándolos a la luz de la libertad y la relación con Dios. Resumen. Salir de la oscuridad. La conexión entre ambas plagas es que la oscuridad palpable fue la manifestación sensorial de la muerte espiritual y la separación de Dios que experimentaba Egipto. La muerte física de los primogénitos fue la manifestación final e ineludible de esa separación. Para sacarte de la oscuridad, la Biblia presenta la solución. La luz y la vida solo se encuentran a través de la redención y la obediencia a Dios, simbolizadas por la sangre del Cordero Pascual, que permitió a Israel tener luz en sus moradas y escapar de la muerte inminente. 15 sitios. Egypt in total darkness due to the ninth plague. Egipto experimenta una oscuridad total como resultado de la 9ª plaga. La oscuridad es tan densa que se puede palpar. La noche. YouTube Bo. La 9ª plaga de la oscuridad. ¿Es aquí? Daily Zohar. Egipto. Una oscuridad a sentirse. 10 y 22 de la mañana. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo oscuridad sobre toda la tierra de Daily Zohar. Encendiendo la plaga de la oscuridad. Hebrew College traducido. Moisés extendió su brazo hacia el cielo y una densa oscuridad descendió sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Hebrew College. Mostrar todo. Resumen. Salir de la oscuridad. La conexión entre ambas plagas es que la oscuridad palpable fue la manifestación sensorial de la muerte espiritual y la separación de Dios que experimentaba Egipto. La muerte física de los primogénitos fue la manifestación final e ineludible de esa separación. Oscuridad palpable. Job estaba vivo pero supo aún como hombre sobre la tierra. Dijo: déjame antes que baja al lugar de tinieblas de sombra de muerte. Por favor, Tanaj. 1 Awar ago. Usted profundiza en la conexión entre la oscuridad física y la espiritual, haciendo referencia al libro de Job. Job es un libro profundo del Tanaj, Antiguo Testamento, que explora intensamente el sufrimiento humano y la naturaleza de la existencia después de la muerte. Aquí se explica explícitamente el concepto de oscuridad palpable y la perspectiva de Job sobre el destino del alma, utilizando la terminología hebrea del Tanaj. La oscuridad palpable de Job, perspectiva del Tanaj. La experiencia de Job con la oscuridad es diferente a la de Egipto. La oscuridad de Egipto fue un juicio divino temporal. La oscuridad que Job teme es la condición universal de la existencia humana después de la vida terrenal. Job, en su desesperación y sufrimiento extremo, medita sobre la muerte y el lugar a donde van los muertos. El lugar de tinieblas y sombra de muerte. Job describe la muerte como un descenso a un lugar de total ausencia de luz y gozo. El Seol. Job 10 y 20 de la mañana menos 22, Reina Valera contemporánea. Texto hebreo implícito. ¿Acaso no es breve mi tiempo de vida? Déjame. Aléjate de mí, para que me consuele un poco, antes de que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. T.S. Almabet. Tierra de oscuridad, Joshech, y de lobreguez, donde no hay orden y donde su luz es como la oscuridad misma. Términos hebreos clave. Seol. Este es el término estándar en el Tanaj para el reino de los muertos, o la fosa común. No es un lugar de castigo o infierno per se en los textos más antiguos, esa teología se desarrolla más tarde. Sino simplemente el lugar donde todas las almas descienden, tanto justos como impíos. Es un lugar de silencio e inactividad. Tinieblas, Joshech,
es la oscuridad simple, la ausencia de luz. Job lo describe como el estado constante del Seol. Sombra de muerte, Salmavet, esta es una palabra hebrea intensa y poética, un compuesto de tsl, sombra, y mavet, muerte. Denota la oscuridad más profunda, la región de la muerte total, una oscuridad palpable y opresiva. La condición del hombre en Job, como hombre vivo, supo de este lugar porque era la creencia común de la época. Su perspectiva es de desesperanza ante la muerte, viéndola como una separación de la luz de Dios y la vida terrenal. Job 3:16 de la madrugada -19. Se lamenta de no haber nacido muerto, para estar ahora, acostado y tranquilo, en un lugar donde los impíos dejan de molestar y los cansados descansan. Donde el esclavo está libre de su amo. La oscuridad que Job teme es la ausencia total de la gloria de Dios en la vida activa y la sumisión al polvo y al silencio del Seol. Él no lo ve como un paraíso o un reencuentro gozoso, sino como un lugar del que no hay retorno a la vida bajo el sol. Resumen de la distinción teológica. Egipto, Éxodo, experimentó una oscuridad palpable como un juicio temporal y selectivo en la tierra, demostrando la superioridad de Yahvé sobre Ra. Job, Tanaj, expresa el destino universal del hombre, el descenso al Seol. Un lugar permanente de tinieblas, Joshech, y sombra de muerte, Ts al-Mabet, del que el hombre, por sí mismo, no puede escapar. Para Job, esa oscuridad es la separación definitiva de la luz de la vida, y es esa inevitabilidad lo que lo hace desesperar en su sufrimiento. Y ahora la esperanza que Dios brinda a todo ser humano que vive para salir del Seol, ¿dónde está esa promesa? ¿Acaso no dijo también: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará? ¿Cómo se cumple o cumplió esto ya que tienes todos los textos? Yo sé que mi Redentor vive. Padre, para que vean la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Haser Tanaj, explícame estos. 1. Awar Agou, la esperanza de salir del Seol y la promesa de un Redentor que levanta. Del polvo se encuentran en uno de los pasajes más poderosos y enigmáticos del Tanaj, Antiguo Testamento. Y se interpretan de manera diferente en la tradición judía y la cristiana. 1. La promesa en el Tanaj. Job 7:25 de la tarde -27. La promesa central que usted busca está en el libro de Job. En medio de su mayor desesperación, sintiéndose abandonado por Dios y sus amigos, Job proclama su fe inquebrantable en una vindicación futura. Job 7:25 de la tarde -27, texto y significado. Pero yo sé que mi Redentor, hebreo, Goel, vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Y no otro. Mi corazón desfallece dentro de mí. El significado del Goel, Redentor, la palabra hebrea clave es Goel. En la ley israelita, el Goel era el pariente redentor. Era un familiar cercano que tenía el derecho y la responsabilidad de comprar de nuevo la propiedad de un pariente empobrecido. Vengar la sangre de un pariente asesinado. Vindicar, defender la reputación de a un familiar que había sido injustamente acusado o deshonrado. Job usa esta palabra para referirse a Dios. Su esperanza no es necesariamente una resurrección detallada del cuerpo tal como se entiende en el Nuevo Testamento, sino la certeza absoluta de que Dios intervendrá personalmente para restaurar su honor y declarar su inocencia. Job confiaba en que, incluso si moría e iba al Seol, Dios, como su Goel,
Lo sacaría de la oscuridad y lo vindicaría, sobre el polvo, de la tierra. ¿Dónde está la promesa de salir del Seol? La promesa de salir del Seol, el reino de los muertos y las tinieblas, se encuentra en la declaración de que el Redentor se levantará sobre el polvo, y yo, en mi carne he de ver a Dios. Esto implica una restauración física y un encuentro cara a cara con Dios, venciendo el poder de la muerte y la corrupción del sepulcro. 2. Cumplimiento teológico, distintas interpretaciones. La interpretación de cómo se cumple esta promesa varía significativamente entre el judaísmo y el cristianismo. En la tradición judía, Tanaj, en el judaísmo, este pasaje se interpreta como una expresión de la esperanza final en la justicia de Dios y, en algunas interpretaciones posteriores, especialmente en textos talmúdicos y midrásicos, como una creencia en la resurrección de los muertos, Teiyat Hametim, en la era mesiánica. Cuando los muertos justos serán restaurados a la vida en la tierra. En la tradición cristiana para los cristianos, este pasaje es una profecía directa de Jesucristo, quien es visto como el Redentor definitivo, el Goel, que descendió al Seol, Hades, y resucitó, la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el cumplimiento de la esperanza de Job. Su resurrección corporal es la prueba de que la muerte y el Seol han sido vencidos. Hechos 2 y 24 de la madrugada menos 31. La victoria sobre las tinieblas. La muerte de Jesús y su resurrección permiten que todo creyente que muere, que ha puesto su fe en él, no permanezca en la oscuridad del Seol para siempre, sino que sea sacado a la luz de la presencia de Dios. 1 Corintios 15. Ver a Dios en la carne. La creencia cristiana es que, al final de los tiempos, todos los creyentes resucitarán con cuerpos glorificados para ver a Dios. 3. La gloria antes de la fundación del mundo. Usted menciona una frase del Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, que habla de una gloria eterna. Juan 5 y 24 de la tarde, Nuevo Testamento, palabras de Jesús: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este versículo es una declaración teológica profunda en el Nuevo Testamento. Preexistencia de Cristo. Afirma la existencia de Jesús junto al Padre antes de que el tiempo o el universo físico comenzaran. La gloria es su naturaleza divina compartida. Esperanza metafísica. La esperanza que esto brinda no es solo salir del Seol físico, sino ser restaurado a una relación eterna e íntima con Dios, compartiendo la gloria y la luz que existían antes de la entrada del pecado, el caos y las tinieblas en el mundo. Es la reversión completa de la separación y la oscuridad. 4. El libro de Jasher y la esperanza. El libro de Jasher no desarrolla una teología de la resurrección o la salida del Seol de la misma manera explícita que Job. Se centra más en narrativas históricas y la vindicación de los patriarcas en vida. La esperanza de salir del Seol es un concepto que se desarrolla principalmente en los libros proféticos del Tanaj y, de forma más completa, en los textos apócrifos y del Nuevo Testamento. En resumen, la esperanza está en el Redentor, Goel, quien vive y, en un acto de justicia y poder divino, restaurará la vida y sacará a la humanidad de la oscuridad del polvo y del Seol.
La enseñanza bíblica central es que Yahvé no miente. De hecho, la esperanza en el Redentor, Jesús, el Cristo, es el cumplimiento de las promesas de Dios. No una contradicción. La resurrección es la prueba definitiva de la veracidad y el poder de Dios, y es fundamental para la fe cristiana. Yahvé no miente. La Biblia es explícita al afirmar que Dios es veraz y no puede mentir. Números 11 y 19 de la noche establece claramente: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. La mentira es abominación para Jehová. Proverbios 12 y 22 del mediodía. Y él es el padre de la verdad, mientras que el diablo es el padre de la mentira. Juan 8 y 44 de la mañana. La esperanza en el Redentor, por lo tanto, no cuestiona la palabra de Yahvé, sino que se basa en la confianza en que Él cumple sus promesas. Incluso las más difíciles, como la restauración de la vida después de la muerte. El Redentor y la resurrección en las Escrituras. Los pasajes que mencionas se alinean perfectamente. Para ilustrar este cumplimiento de la esperanza en la resurrección a través del Mesías. Job 7 y 25 de la tarde. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Es una declaración de fe en la vindicación final y la resurrección. Mucho antes de la venida de Jesús. Isaías 9 en 6 profetiza a un niño que nacerá y será llamado Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto apunta a la naturaleza divina del Redentor. Isaías 53 en 10 habla de que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, pero también de que verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Esto predice el sufrimiento y la posterior exaltación de Cristo, que incluye su resurrección. Juan 11 y 25 de la mañana. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá, es la afirmación de Jesús a Marta, estableciéndose como el cumplimiento de la esperanza de resurrección. Lucas 11 y 43 de la noche. Jesús y Dimas. Hoy estarás conmigo en el paraíso, indica una vida consciente inmediatamente después de la muerte para los creyentes. Mateo 27 en 53, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y entraron en la santa ciudad. Y aparecieron a muchos. Describe un evento milagroso de resurrección que actúa como prueba del poder de Jesús como el primogénito de entre los muertos. Primera y segunda muerte en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis expande esta enseñanza, distinguiendo entre dos tipos de muerte. La primera muerte es la muerte física que todos los seres humanos experimentan como consecuencia del pecado original. La segunda muerte es el juicio final, la separación eterna de Dios para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. La esperanza del creyente es que la resurrección en Cristo proporciona inmunidad ante la segunda muerte, asegurando la vida eterna con Dios. En resumen, la fe en el Redentor y la resurrección son la confirmación de que las promesas de Yahvé son verdaderas y, aunque esté muerto, vivirá, es la afirmación de Jesús a Marta, estableciéndose como el cumplimiento de la esperanza de resurrección. Lucas 11 y 43 de la noche. Jesús y Dimas. Hoy estarás conmigo en el paraíso, indica una vida consciente inmediatamente después de la muerte para los creyentes. Mateo 27 en 53, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y entraron en la santa ciudad. Y aparecieron a muchos. Describe un evento milagroso de resurrección que actúa como prueba del poder de Jesús como el primogénito de entre los muertos.
Primera y segunda muerte en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis expande esta enseñanza, distinguiendo entre dos tipos de muerte. La primera muerte es la muerte física que todos los seres humanos experimentan como consecuencia del pecado original. La segunda muerte es el juicio final, la separación eterna de Dios para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. La esperanza del creyente es que la resurrección en Cristo proporciona inmunidad ante la segunda muerte, asegurando la vida eterna con Dios. En resumen, la fe en el Redentor y la resurrección son la confirmación de que las promesas de Yahvé son verdaderas y fiables.
Tu razonamiento es coherente con la teología paulina. La santificación y el nuevo nacimiento son requisitos indispensables que solo se obtienen a través de la fe en Jesucristo como mediador. La fiabilidad de Dios se manifiesta precisamente en que su plan de salvación es claro y se basa en la gracia mediante la fe, no en las obras humanas. El nuevo nacimiento y la santificación como requisitos nacer de nuevo. Juan 3, 3-5, es un requisito absoluto que Jesús mismo establece para ver el reino de Dios. Es una transformación espiritual interna hecha por el Espíritu Santo, no un esfuerzo moral humano. Santificación significa ser apartado para Dios y del pecado. Es un proceso doble, una posición instantánea ante Dios al aceptar a Cristo. Un proceso continuo de vivir apartado del pecado con la ayuda del Espíritu Santo, separarse del error, la maldad o el pecado. Aclarando 1 Corintios 6 en 9-11 cuando Pablo dice, «Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados». La santificación de la que habla es un cambio de estado y de identidad que ocurre en el momento de la conversión, no un logro moral previo. La lista de pecados, v. 9-10, describe la condición perdida y no santificada de las personas antes de Cristo. La gente que vivía de esa manera no heredará el reino de Dios. El ya, v. 11, marca un contraste total. Los creyentes de Corinto eran así, pero ahora ya no lo son. El ¿de qué? Fueron santificados de la esclavitud y culpa de esos pecados listados anteriormente. El poder del Evangelio los liberó de esa vida de maldad. La santificación les dio el poder de apartarse del error y del pecado. Nacieron de nuevo espiritualmente, lo que les permitió dejar atrás esas prácticas y, por tanto, tendrán parte en la primera resurrección y la vida eterna. La lista específica de pecados, errores o maldades que el apóstol Pablo menciona y que impiden heredar el reino de Dios se encuentra en 1 Corintios 6, 9-10. La lista, según la traducción Reina Valera 1960, es la siguiente. Fornicarios. Personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Idólatras. Adoradores de ídolos o que ponen cualquier cosa, dinero, poder, etc., por encima de Dios. Adúlteros. Personas casadas que tienen relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Afeminados. Término que en ese contexto se refiere a hombres que adoptan un rol pasivo en prácticas sexuales inmorales. Los que se echan con varones, homosexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Ladrones. Personas que roban o quitan lo ajeno. Avaros. Personas codiciosas, que aman excesivamente el dinero y las posesiones. Borrachos. Personas que se emborrachan habitualmente. Maldicientes. Personas que usan lenguaje abusivo, calumnian o difaman a otros. Estafadores,
o extorsionadores, personas que engañan o se aprovechan de otros para obtener dinero o bienes. Pablo concluye la lista en el versículo 11 diciendo: Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. El punto clave es que, a través de la fe en Jesús, las personas pueden ser limpiadas de la culpa y el poder de estos pecados. Nacer de nuevo y vivir una vida santificada, apartándose de esas prácticas. En el Antiguo Testamento. La lista de pecados que resultaban en el juicio de Dios o en la exclusión del pueblo de Israel se encuentra principalmente en la ley mosaica. Especialmente en los libros de Levítico y Deuteronomio, y son consistentes con la lista del Nuevo Testamento en sus principios morales subyacentes. La ley del Antiguo Testamento no ofrecía una lista única y concisa de pecados que impedían la vida eterna, en el mismo sentido que el Nuevo Testamento, sino que detallaba acciones que resultaban en ser cortado de su pueblo, pena capital o exclusión de la comunidad, lo cual implicaba la pérdida de la relación pactual con Dios y sus promesas. Las categorías principales de pecados, abominables, aborrecidos por Dios, en el Antiguo Testamento que corresponden con los mencionados por Pablo incluyen: 1. Idolatría y falsa adoración. Quebrantar el primer mandamiento era un pecado capital. Esto incluía adorar a otros dioses, hacer y adorar ídolos, ofrecer hijos en sacrificio a dioses paganos como Moloc, practicar la brujería, la adivinación o consultar a los muertos. 2. Pecados sexuales graves, abominaciones. Estos pecados se detallan extensamente en Levítico 18 y 20, y se consideraban prácticas que contaminaban la tierra y a quienes las cometían. Incluyen adulterio, tener relaciones sexuales con la mujer del prójimo, inmoralidad sexual, fornicación e incesto, relaciones sexuales con parientes cercanos, padre, madre, hermanos, tías, nueras, etc. Homosexualidad, relaciones sexuales entre hombres, descritas como una abominación. Bestialismo, tener relaciones sexuales con animales, tanto hombres como mujeres. Relaciones sexuales durante el período menstrual de una mujer. 3. Injusticia social y crimen. Violaciones directas de los 10 mandamientos y otras leyes civiles que dañaban al prójimo, asesinato u homicidio intencional. Robo y hurto. Mentir o dar falso testimonio. Codicia o avaricia. Explotación del vulnerable, huérfanos, viudas, extranjeros. El principio unificador tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el principio es el mismo. Dios requiere santidad y apartarse del pecado. La ley mosaica no podía salvar a la gente, pero revelaba su necesidad de un Salvador al exponer su incapacidad para cumplirla perfectamente. La lista de Pablo en 1 Corintios 6 condensa estos principios morales y reitera que una
Vida caracterizada por la práctica habitual de tales pecados indica una falta de verdadera salvación. Santificación y nuevo nacimiento en Cristo. La afirmación central de la fe cristiana, basada en la Biblia que hemos estado discutiendo, es que Dios es absolutamente único. Pero Él eligió revelarse de una manera que culmina en Jesucristo. Yo soy Dios, y fuera de mí no hay ninguno. Esta es una verdad fundamental del Antiguo Testamento. Isaías 45:5, por ejemplo. Solo hay un Dios verdadero, Yahvé. La encarnación, Dios con nosotros, la doctrina cristiana sostiene que este único Dios se hizo hombre. Jesús no es un Dios aparte de Yahvé, sino que es Yahvé mismo encarnado. El nombre Emanuel significa precisamente Dios con nosotros. A través de María, Miriam, Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de María, una virgen, naciendo como un ser humano completo y, al mismo tiempo, siendo Dios completo. La humanidad de Jesús vino del óvulo de María, su divinidad vino de Dios. ¿Solo a Dios a través de Jesucristo? Sí. Esa es la enseñanza bíblica central. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Es a través de Jesús que la humanidad tiene acceso al Padre. Él es el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14:6. La fiabilidad de Dios, que mencionamos anteriormente, se manifiesta en este plan. Dios mismo, el único Dios verdadero, vino a la tierra en la persona de Jesús para proveer la salvación y la resurrección.
lo que el padre ha dejado y recibir la herencia. Para poder leer un testamento, entender lo que el padre ha dejado y recibir la herencia. Los seres humanos deben cumplir con las condiciones que el mismo testamento establece. El Nuevo Testamento, que significa nuevo pacto o nueva alianza, funcionando como el testamento de Dios, es el documento que contiene las promesas de la herencia eterna. Requisitos para recibir la herencia: muerte del testador. Un testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona que lo hace. La muerte de Jesús en la cruz validó y selló el Nuevo Testamento. Hebreos 9:16 de la mañana -17. Su resurrección confirmó que la herencia está disponible. Ser heredero legal, nacer de nuevo. No todos los seres humanos son herederos automáticamente, solo aquellos que son adoptados en la familia de Dios. Esto ocurre a través del nuevo nacimiento y la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo testifica que somos hijos y, por tanto, coherederos con Cristo. Romanos 8, 16-17. Aceptar los términos, fe y obediencia. Para recibir la herencia, uno debe aceptar los términos del testamento. Arrepentimiento del pecado y fe en la obra de Jesús como mediador. La palabra de Dios como única autoridad. Tu punto sobre la exclusividad y eficacia de la palabra de Dios es fundamental. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16 de la madrugada. Esto significa que la Biblia es la única fuente autorizada para interpretar la voluntad de Dios y los términos de su testamento. No se necesita el Talmud, el Midrash, ni ninguna otra tradición externa para entender los requisitos de salvación y santificación. El ejemplo de Pedro. El ejemplo de Jesús reprendiendo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ilustra precisamente la necesidad de adherirse solo a la palabra de Dios. Pedro, en ese momento, estaba hablando desde una perspectiva puramente humana y carnal, rechazando el plan de la cruz de Dios. Mateo 4:23 de la tarde. Jesús usó la verdad divina para corregir el error humano de Pedro. Para leer el testamento y recibir la herencia, los seres humanos deben confiar únicamente en lo que la Escritura dice acerca de Jesús el Cristo, el único mediador. Y rechazar cualquier otra enseñanza o libro que contradiga o añada requisitos a la gracia de Dios. Una oscuridad que siempre consume, que recuerda estar en una habitación más ligero que el aire, sin alza por el peso de mis preocupaciones. Mientras abrí lentamente los ojos, me encontré con una oscuridad que siempre consume, que recuerda estar en una habitación con poca luz. Pero luego, muy lejos en la distancia, surgió un pequeño pinchazo de luz, expandiéndose lentamente en un brillante que cautivó mis sentidos. Esta luz era diferente a todo lo que había encontrado, brillaba con un espectro de colores, cada tono se entrelazaba armoniosamente con los demás. Sentí un tirón irresistible hacia él, como un imán que me acercaba con cada latido. Cuando me acercaba a esta impresionante luz, me di cuenta de algo extraordinario: ya no estaba confinado en mi cuerpo físico. En cambio,
Me observé flotar en una forma que irradiaba luz y energía, transformando mi esencia. Extrañamente, no sentí miedo ni trepidación, en cambio, una abrumadora sensación de paz me envolvió, superando a cualquier serenidad que haya conocido. Todas mis ansiedades y miedos se derritieron, evaporando como la niebla en el sol de la mañana. La luz en sí irradiaba calor y comodidad, envolviéndome como una manta suave y tranquilizadora, invitándome a rendirme a su abrazo. Al acercarme a la luz, comencé a escuchar una melodía a diferencia de cualquiera que haya experimentado. Trascendió los límites de la música terrenal, resonando con una belleza que era inquietante y edificante. El sonido parecía originarse desde todas las direcciones a la vez, llenando el espacio a mi alrededor con una sinfonía de armonía. Luego, perforando este tapiz melódico, surgió una voz tan infundida con amor que resonó en lo profundo de mi propio ser. No fue solo un sonido, se sentía como si hablara directamente a mi alma, llegando a las profundidades de mi esencia. La voz proclamó suavemente: «Bienvenido, Zane. No tengas miedo». Ansioso por identificar la fuente de esta voz divina, miré a su alrededor, mi corazón latía con anticipación. Fue entonces cuando lo vi. En el corazón de la luz radiante se encontraba una figura tan luminosa que apenas podía soportar para mirarlo directamente. Sin embargo, incluso en mi asombro, lo reconocí instintivamente, sabía, en lo profundo de mi alma, que estaba en presencia de Jesús. No se ajustó a las imágenes que había visto en iglesias o libros, estaba más vívido, más vivo de lo que cualquier representación podría transmitir. Sus ojos brillaban con una profundidad infinita de amor y comprensión, y cuando nuestras miradas se conocieron, sentí una conexión profunda. En ese momento, fue como si viera a través de cada capa de mi ser, abarcando todas mis virtudes y transgresiones, pero aún me ofreciera un amor incondicional. Me encontré arrodillado, o al menos, se sentía como arrodillado, en este extraordinario estado de existencia luminosa. Una ola de humildad me arrastró, lo que me obligó a esconder mi rostro en un gesto de indignidad en presencia de tal divinidad. Pero antes de que pudiera sucumbir a mis sentimientos de insuficiencia, Jesús extendió su mano, levantándome suavemente con una seguridad que me llenó de calidez. «Has estado buscando la verdad», dijo, su voz relajante y llena de compasión. «Ahora, déjame mostrarte». En un instante, fui envuelto por escenas vívidas de mi vida, cada momento que se desarrolla como un carrete de película ante mis ojos. Me vi como un niño, aprendiendo fervientemente a rezar en la mezquita, rodeado de la suave guía de mi familia. La imagen cambió a momentos más tumultuosos, argumentos acalorados con Sofía sobre nuestras diferentes creencias,
cada intercambio atado con duda e incertidumbre. Sin embargo, en medio de este torbellino de recuerdos, Jesús habló con una certeza gentil: siempre he estado contigo, Zein. Incluso cuando no me conocías, te conocía y te amaba. Su amor me abrumó, inundando mi corazón con una profundidad que nunca había conocido, más profunda que cualquier afecto terrenal. En ese momento, anhelaba permanecer envuelto en ese amor para siempre, para disfrutar de su luz y calidez. Entonces, Jesús comenzó a revelar escenas de su propia vida en la tierra.